Ay, es que mi hija adolescente ya no quiere volver al colegio y no sé por qué. Ay, es que me enteré que en el salón de mi hija varias niñas... Ay, es que me enteré que en el salón de mi hija adolescente varias compañeras han denunciado a su profesor de deportes y estoy comenzando a preocuparme. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo resolveremos juntos la siguiente pregunta. ¿Qué hago si el profesor del colegio cometió abuso sexual con uno de mis hijos? ¿Deseas poder conocer y prevenir esta situación? Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para que tú y yo aprendamos juntos de este tema. Bueno, hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte por aquí nuevamente en este nuevo encuentro en vivo. Hoy entonces, como puedes ver, estaremos juntos resolviendo la pregunta de qué hago si el profesor del colegio cometió abuso sexual. Digamos que este es un tema bastante delicado, bastante difícil y quise hacer esto tomando de referencia uno de los casos que tuve la oportunidad de conocer hace 2 años. Entonces, nada, vamos a hacer una revisión de este tema de la forma más respetuosa posible, con el único objetivo de que realmente logres conocer cómo operan estas personas que se acercan a esos jóvenes, ¿no? Y cuál es esa ruta de atención que puedes llevar a cabo cuando sucede una situación de estas. Entonces, básicamente vamos a hablar entonces de este tema de la forma, como te decía, más respetuosa posible, con el único objetivo de... Un segundo. Vamos a tratar entonces este tema de la forma más respetuosa posible, con el único objetivo de, con fines pedagógicos, con fines educativos, lograr entender cómo se ve en el mundo real cuando suceden este tipo de situaciones tan dolorosas en la vida de los menores y cómo se puede abordar, cómo se puede incluso prevenir para lograr blindar a tus adolescentes con un escudo protector. Y vamos a tratar esto entonces a través de 3 claves. Clave número 1. El caso entonces de unas egresadas en un colegio de Bogotá. Digamos que igual aquí abajo en la descripción te voy a compartir detalles de esa noticia, el enlace con todo el desarrollo de esa noticia si quieres conocerlo a profundidad. Pero que es importante, en el año 2022, ¿sí?, se destapó algo supremamente doloroso en un colegio privado que sucedía en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y es que una estudiante de los últimos años del colegio, no vamos a decir en qué curso, pero sí puedo decirte que en el penúltimo año del colegio, para que estés en el país que estés, digamos, sepas a lo que me refiero, porque pues a los años escolares en cada país le llaman diferente. Una estudiante hizo una denuncia bastante fuerte con las directivas del colegio. Y es un docente cometió abuso sexual conmigo. ¿Sí? Y esto me parece supremamente doloroso, difícil, porque
destapó una realidad muy dolorosa que estaba viviendo ese colegio, ¿no? Porque después de esta noticia llegó a oídos de otras jóvenes estudiantes que eran egresadas de ese colegio. Dijeron, venga, a mí me sucedió lo mismo. Venga, a mí también me sucedió con este profesor. Venga, es que no soy la única. Y entonces comenzó a armarse una bola de nieve. Recuerdo que en ese momento dijeron que habían prescindido de los servicios de ese profesor, que incluso llegó a ser director de grupo de algunos grupos de, digamos, de estudiantes, incluso también era el profesor acompañante de algunos viajes escolares dentro y fuera del país. Y llegaron a ser entonces, hasta ese momento, más de 20, tanto estudiantes actuales como exalumnas, ya chicas egresadas de ese colegio, que denunciaron haber sufrido esta situación también. Y recuerdo, viendo allá la noticia, decían, ok, el profesor era profesor de educación física, tenía muchos años de antigüedad en el colegio, tenía más de 15 años, tenía 46 años en ese momento, y algunas de las víctimas dicen lo siguiente, y es, les hacía comentarios sobre sus cuerpos, les hacía comentarios sobre tener relaciones sexuales, les hacía comentarios sobre digamos, donde el contenido era manipulación. Si le dices a alguien lo que está pasando y, no sé, yo termino preso, esto va a ser tu culpa. Y pues claramente eran chicas jóvenes que desde el sentimiento de culpa preferían callar lo que estaba sucediéndoles. Una de las chicas que entrevistaron en un medio en ese momento dijo algo que me llamó la atención, y es, necesitan revisar cuáles son los protocolos que tienen de manejo de casos de abuso sexual, porque ella dice, no solo en bullying, no tener solo protocolos en manejo de bullying o acoso escolar como tienen muchos colegios, sino realmente también tener un manejo de este tipo de casos, ¿no? Que claramente ese colegio no lo tenía. Ahora, ¿cómo actuó el colegio? ¿No? Aquí estoy viendo, digamos, unas notas, entonces por eso es que estoy viendo hacia abajo. Hubo, digamos, antes de que este escándalo se destapara, hubo denuncias previas de algunas de las chicas que fueron víctimas. Pero una de ellas que habló en los medios dice, no, en el colegio no hizo nada. Por eso es que comenzaron a salir, digamos, públicamente estas denuncias de exalumnas porque consideran que de esa forma podían incluso proteger a las menores que todavía estaban, digamos, dentro del colegio. Ahora, ¿cómo ese hombre se ganó la confianza de esas estudiantes? Dirás. Digamos, una de ellas decía, buscaba situaciones en las que estuviera sola. Importante saber esto. Le pidió el celular a esa chica cuando, digamos, comenzaron a hablar por WhatsApp, y ahí cuadraba encuentros con ellas fuera de clases en otros lugares. Esto duró, digamos, con esta persona alrededor de un año, y algo que me parece súper fuerte, pero en realidad no es la primera vez que lo escucho, y es que esta chica que vivió esta situación tan dolorosa, claramente en ese momento no tenía muy claro que eso estaba bien. Ella decía, no, yo estaba en la adolescencia, creía que eso era parte de las libertades de la adolescencia, ¿no? Y en realidad, digamos, ella dice que se fue a estudiar medicina a una universidad de
digamos, prestigiosa de la ciudad. Y cuando estaba en lo que llaman rotación de medicina legal, es cuando los llevan, digamos, a estudiar los cuerpos para entender ciertos procedimientos, ciertas cosas que se hacen con las personas. Ahí cuando trabajaron en esa rotación casos de abuso sexual, ella dice que eso le movilizó muchas cosas porque ahí como que juntó todas las piezas del rompecabezas que por mucho tiempo creyó que estaban sueltas, ¿no? Hasta ese momento fue consciente de que en realidad lo que ella había vivido con ese profesor se llamaba así. Ella incluso dice que eso comenzó a explicarle el por qué después del colegio comenzó a sufrir trastornos de la conducta alimentaria, que tuvo incluso que tener manejo por psiquiatría, por algunos problemas de su salud mental. Y algo, digamos, también muy fuerte que a veces uno escucha mucho, y es que su papá, su mamá, se enteraron 2 días antes de que ella fuera a poner a las autoridades pertinentes la denuncia. Es decir, años después de que ella se había graduado del colegio, fue que ellos se enteraron que ella había vivido esto. Mira lo doloroso. Y siento que era importante tratar este tema contigo desde un caso, porque a la hora de la verdad es supremamente doloroso para esos padres, para esa madre, para esos cuidadores enterarse cuando esto pasa. Y en muchas ocasiones, cuando los hijos juntan cada pieza del rompecabezas, es que ahí sí le dicen a esos padres que vivieron esto, porque antes no tenían claro lo que les había sucedido, lo que les había pasado. Esto me recuerda incluso un caso que hace años tuve la oportunidad de conocer cuando hacía consulta externa. Un chico adolescente en consulta conmigo, ahí fue que le contó a la mamá que había vivido una situación muy similar a esta con un familiar, con un tío. La señora rompió en llanto, fue supremamente intempestivo, doloroso, fuerte para ella enterarse. Ya ella se enteró años después de que eso ya había pasado. Y digamos que sucedió lo mismo que acá. Había un componente de manipulación, un componente de amenazas. No vayas a decir lo que está pasando porque si digamos tiene consecuencias esto, pues va a ser tu culpa y demás. Entonces, importante, digamos, tener ahí eso presente porque a veces creemos que ese hijo está irritable porque sí. Y tristemente en ocasiones puede que suceda que esté así por haber vivido una situación dolorosa como estas, ¿sí? Ahora, clave número 2 entonces, indaga la ruta de atención en tu ciudad, en tu país. Aquí en Colombia, digamos que todos los temas de salud pública, digamos que se manejan por colores. Y cada color indica cuál es digamos, el manejo que se le va a dar a ese tipo de casos, ¿sí? Dirás, Gina, ¿por qué sabes esto? Tal vez lo sabes, tal vez no, si eres nuevo y recién te sumas a este espacio, pero es bueno que sepas que el último empleo presencial que yo tuve del del año 2015 al 2016 fue en una entidad, digamos, haciendo consulta externa y talleres. Pero el grueso de mi actividad en ese momento, en ese trabajo, era consulta externa. Y cuando nos decían código blanco, digamos que se referían a casos de personas que habían sufrido violencia,
sexual, ¿no? Adultos, menores. Y cuando decían código blanco, era por mantener la reserva de esa persona, por no revictimizarla, y porque así entendíamos todos los profesionales de la salud en ese momento que allí había enfermeras auxiliares, médicos, pediatras, ginecólogos, trabajadores sociales, nosotros los psicólogos, ¿no? Que cuando se sabía, decían Gina, hay un código blanco, uno sabía que había que hacer una atención integral. A veces ingresaban primero por psicología o a veces ingresaban por otra de las áreas, pero al final del día pasaban por psicología para hacerle ese manejo, digamos, completo. Ahora, digamos que eso es importante entenderlo. En Colombia es importante que indagues si estás en otro país cuál es, digamos, esa ruta de atención de casos de este tipo de problemáticas de abuso sexual. En Colombia, digamos, hay una línea de atención gratuita por el ente que se encarga de velar y proteger a los niños y a los adolescentes. Que entidad, digamos, es el ICBF aquí en Colombia, pero pues averigua en tu país qué entidad es la que se encarga de velar por los derechos de los niños, de los adolescentes. Y aquí, digamos, en Colombia tiene una línea de atención que es la 141. ¿Y por qué esto es importante? Porque esa entidad en tu país que se encargue de velar, garantizar los derechos de los niños, de los adolescentes. Un segundo. Espérame que hay un ruido afuera. Esa entidad, digamos que en este caso esta línea 141 en Colombia cuenta con un equipo, digamos, integral de psicólogos, trabajadores sociales, abogados especializados en derecho de familia, que busca atender a la persona que denuncie, digamos, algo que está viviendo esos menores, sea ese mismo niño, ese mismo adolescente que llama, sea uno de sus padres, sea otro familiar. Busca hacer una atención, digamos, en crisis y decirle, digamos, brindarle ese apoyo inicial, y brinda entonces la oportunidad de incluso llegar a rescatar a ese niño, a ese adolescente, si se encuentra en alguna situación de peligro, digamos, inminente. Hay aquí en Colombia, entonces, para esa atención integral de esos casos de violencia sexual en menores, hay una resolución que es la 459 del año 2012, que dice cuáles son las pautas de los profesionales de la salud a tener en cuenta para brindarle esa atención en primeros auxilios psicológicos a esos niños, a esos adolescentes. Dirás, ¿qué son esos primeros auxilios psicológicos? Digamos que es la primera atención, sea que la hace el médico, el trabajo social, el psicólogo, el primer profesional que capta a ese menor con su familia que ha vivido esta situación tan difícil y se encarga de brindarle en esas primeras horas luego de ese evento traumático 5 pilares: contención, calma, informar, normalizar y ¿cuál es el otro? Contención, calma, informar, normalizar. Pero me busco el otro. Y eso es súper importante. Espérame, lo busco. Okay. Y consolar. Era la que me faltaba. Calmar, informar, contener, normalizar y consolar. Y digamos, desde cada uno de esos pilares se brinda
que ese menor logre identificar cuáles son esos recursos que tiene a la mano para poder afrontar en este momento esa situación, ¿no? Buscando con esos primeros auxilios psicológicos o PAP, PAP, vamos a llamar para que en términos prácticos sea mucho más fácil entenderlo, para que esos PAP le brinden la oportunidad de cuidar al máximo su salud mental ante esta situación tan difícil, tan dolorosa que ha vivido. Ahora, si no sabes incluso más de este tema, pero te gustaría entenderlo y saber cómo aplicarlo de acuerdo a la edad de tus hijos, debo decirte que esos PAP no se aplican solo ante este tipo de casos específicos, sino ante otras situaciones difíciles, normativas o traumáticas que viva tu hijo, también, digamos, ayudan. Y no solo con los menores, también con los adultos incluso lo hacen. Recuerdo que hace algunos años que tuve la oportunidad de certificarme en primeros auxilios psicológicos, tuve la oportunidad de formarme con personas de una universidad española que se encargan, es un equipo de psicólogos, de brindar esos primeros auxilios psicológicos en situaciones, digamos, traumáticas que a veces vive la población de España. Que si deseas saber mucho más de cómo acompañar a esos hijos en esas situaciones difíciles y otras, aquí abajo te dejo detalles de mi workshop Guiando Caminos, donde te brindo más información de eso. ¿Qué es importante entonces? Básicamente por eso es clave entonces la atención de esos primeros auxilios psicológicos del profesional de salud que atiende inicialmente a ese menor, ¿sí? Fundamental tener eso en cuenta. Segundo. Ahora, básicamente eso es lo que quería compartirte en esta segunda clave. Miremos entonces ahora la clave número 3, y es: aprende a construir una relación, ¿cierto?, basada en la confianza, en el respeto con tus hijos. ¿Qué es importante? Digamos que cuando tienes un hijo adolescente, siento que tener un ambiente de respeto, promover respeto en la relación con tu adolescente, promover la confianza, va a ayudar a que tenga la apertura de compartirte cuando esta u otras situaciones difíciles sucedan en su vida, o sucedan en la vida de personas cercanas, llámese compañeros de su salón, llámese amigos del otro grupo del colegio, en fin. Entonces, eso puede ayudar a construir poco a poco, digamos que una armadura o un escudo protector para poder blindar a tus hijos ante estas situaciones, ¿no? Ahora, en muchos momentos te lo he dicho, que es clave. Recordemos que el respeto es de doble vía. Yo aprendo a respetar a mis hijos con mis palabras, con mis acciones, y mi hijo también es importante que aprenda a respetarme a mí con sus palabras, con sus acciones. Cuando, digamos, en ocasiones tengas un contacto que no sea respetuoso con tu hijo, llámese, tuviste un día difícil en el trabajo y llegas y tu hijo te pide algo y tú venías ya cargado con el estrés del trabajo y le dices: ¡ay, qué pasó! Y tu hijo se asusta y te dice: no, no pasó nada, no, olvídalo. Y se da molesto. Cuando te calmes, decir, ir donde tu hijo y decirle: hijo, hace rato te grité, entiendo que eso estuvo mal, he tenido un día muy difícil de trabajo, no es tu culpa, voy a mirar cómo descargar ese enojo sin que te lastime a ti, a otros o a mí misma. ¿Sí? Asimismo, aprender a reparar cuando sientes que fracturas un poco ese trato respetuoso con tus hijos. Asimismo, es clave entonces que les enseñes a tus adolescentes, llámese que tú le estás hablando y
Le dices, no, es importante que revisemos entonces cómo organizar el tema de matemáticas que te está costando, a ver si necesitas una profesora, eh, digamos, extra aparte de la que hay en el colegio, para que te explique, a ver si así logras entender mejor. Y tu hijo, digamos, se molesta y se mete a su cuarto y te azota la puerta en la cara. En momentos en los que le des un espacio a tu hijo, ya, digamos, esté calmado, decirle, hijo, hace rato, solo le escribes sin dar opiniones personales, le dices, hace rato tú me... me cerraste en la puerta en la cara cuando te estaba hablando, eso no es respetuoso, si ya no quieres hablar, si te molesta lo que te estoy diciendo, si en este momento no quieres escucharme o no puedes escucharme porque tienes cosas que hacer, puedes decirme, mamá, hablamos de eso más tarde, mamá, en este momento no quiero hablar de eso, o mamá, no quiero otra profesora, para yo saber cuándo se acaba la conversación y ahí se cierra la puerta de tu cuarto. No cerrarla así tan abruptamente porque me siento totalmente ignorada, ¿no? Es como si me dijeras esa conversación o eso que me estás diciendo, mamá, a mí no me importa, ¿no? Eso no es respetuoso. O cuando tu hijo tal vez te das cuenta que en la forma en la que trata, en la forma en la que le habla a, llámese un amigo, llámese a su primo, llámese un hermano, sientes que no es respetuoso, en momentos de tranquilidad hablarlo con tu hijo para que, digamos, logre trabajar eso, ¿sí? Importante tener ahí eso presente. Ahora, cuando hablamos de construir una relación basada en la confianza, ¿qué es clave? Yo siento que para que haya una relación basada en la confianza, sea con un hijo, con una pareja, con una amiga, llámese en el trabajo, en cualquier entorno, siento que es clave hacer promesas y no solo hacer promesas, sino hacer promesas y cumplirlas. En algunos momentos en este canal de YouTube te he dicho que es importante que no le hagas promesas a tus hijos que sabes que no vas a poder cumplir. A veces le decimos, no, si pasas de tu año escolar, mínimo con, no sé, con 7 de 10 en tu calificación, te voy a llevar a Disney. Y resulta que yo en mi corazón sé que tal vez por tiempo, por ubicación, por dinero, por cualquier otra cosa, no voy a poder llevarlo a Disney. Solo le digo eso para que lo haga. Entonces, pues, a la hora de la verdad, cuando le hice esa promesa, mi hijo sí cumplió su parte, pero yo no cumplí la mía de llevarlo, digamos, a Disney como le prometí, ¿qué va a pasar? Comienza a fracturarse esa confianza. Y si eso sucede repetidamente, cada vez se comienza a fracturar más esa confianza y llega un momento en el que ese adolescente puede decir, no, pero ¿para qué hago eso que mi mamá quiere si me promete algo y ya sé que no me lo va a cumplir? ¿No? Importante tener eso en cuenta. Para mí una promesa, digamos, es muy valiosa, no solo la promesa en sí, sino cuando se torna en acciones. Justamente por eso, quiero ponerte un ejemplo muy personal, y es que mi mamá no me promete cosas que ella sabe que no puede cumplir. Si yo le digo, necesito tal cosa, que me colabores, y si es una promesa que ella sabe que va a poder cumplir, me dice, listo, de tal y tal forma puedo apoyarte, o si no puede, me dice, listo, lo siento, nena, pero en este momento no puedo apoyarte por tal y tal cosa. Ahora, ¿me molesto o fractura mi confianza si me dice, nena, no puedo apoyarte en esto? O, nena, no puedo prometerte esto porque no lo voy a poder cumplir. No, ¿por qué? Porque siento que fue sincera. Es decir, la cuestión no es que esté mal que le digas a tus hijos promesas, esta promesa no la va a poder cumplir por tal y tal razón. Al contrario, siento que eso alimenta positivamente la confianza. Ahora, reflexiona. ¿Qué promesas le haces diariamente a tus adolescentes? Ahora, ¿cuáles de esas y cuántas de esas sientes que le cumples? Ahora, ¿cuáles de esas y cuántas de esas en realidad sabes que vas a poder cumplirlas? ¿Cuáles de esas, cuántas de esas sientes que le has incumplido?
Si constantemente a mí me prometen y me prometen y me prometen y nunca me cumplen, comienzo a generar esa herida de la traición, ese miedo a la confianza, porque en realidad si me prometen y no me cumplen, no puedo confiar en ti. Entonces es importante tener eso presente. ¿Deseas que tu hijo aprenda a confiar en ti y te cuente las cosas? Primero, hazle promesas y vuelve las acciones. Si no puedes cumplir una promesa, dile a tu hijo. Si tienes que aplazar una promesa, dile a tu hijo. Si hay una promesa que definitivamente sabes que no vas a poder cumplirle, pues no la hagas. Haz una promesa de acuerdo a lo que puedes cumplirle. Uno, eso. Dos, para alimentar esa confianza, siento que es fundamental trabajar en poco a poco reconocer cuando se salen automáticos los juicios, esas opiniones dolorosas, críticas hacia tus hijos. Si, por ejemplo, yo soy tu hijo adolescente y te digo, tú me dices, hijo, me vas a recoger al colegio y estás en el carro, en el volante y me dices, hijo, ¿cómo te fue? Ay, bien, mamá, saqué 8 en matemáticas. Y tú me dices, ¿8? ¿Cómo así? Yo necesito que saques 10 en todas las materias. Ahí me sentí juzgado, ahí me sentí atacado. Lo más seguro es que luego no te voy a volver a contar nada de mis notas. Si en otra ocasión vas y me recoges y me dices, hijo, ¿cómo te fue? Y yo te digo, ay, mamá, un poco mal porque la chica que me gusta le llevé una manzana y se la quise dar en el descanso y no le gustó y me miró feo y se fue. Y se puso, escuchaba ahí que me miraba y se reía con sus amigas. Y si tú me dices, ay, ¿cómo así? Es que yo no le pago el colegio para que vaya a conquistar niñas, sino para que vaya a estudiar. Ahí me sentí atacado, no te voy a volver a contar nada de eso. Es decir, reconoce en automático cuántas veces se salen los juicios, se salen las críticas con tus hijos. Y deja atrás esos juicios, esas críticas, y simplemente aprende a observar y escribir lo que observas. Tu hijo se mete al carro un poco cabizbajo, callado, normalmente habla un poco más y le dices, hijo, te veo callado, cuéntame qué pasó en el colegio. Y te dice, ay, mamá, es que me está yendo mal en trigonometría y la verdad no sé cómo hacer para mejorar esa materia porque no entiendo nada de lo que dice el profesor. Ay, ¿qué significa? Confía en ti. Y si tú le dices algo así como, ay, hijo, lo siento mucho, dime cómo te puedo ayudar, contratamos un profesor, o quieres que hable con la profesora, digamos, de aquí del colegio para que te explique de otra forma o te diga cómo puedes revisar de otra forma más sencilla los ejercicios. ¿Qué quieres que hagamos para resolver esta situación que tienes? Y ahí tendrá la confianza de decirte, ay, hagamos esto o hagamos lo otro, ¿sí? Fundamental entonces tener eso presente. Ahora, básicamente eso es lo que quería compartirte el día de hoy. Y para cerrar, hay una invitación muy especial que quiero hacerte y es, si tú vivieras esta situación que estamos hablando hoy en el colegio con tus hijos, ¿qué sientes que sería lo primero que necesitas hacer para poder prevenir que otros niños, que otros adolescentes sufran esta situación tan dolorosa? Cuéntame aquí abajo y te estaré leyendo y respondiendo dudas adicionales que tengas de este tema. Y para cerrar, hay una invitación muy especial que quiero hacerte y es que para prevenir, llámese este y otros tipos de maltrato, es importante reconocer. Ay, espérate. Espérame y abro.
Para prevenir entonces este y otro tipo de situaciones es importante que conozcas cuáles son los mitos y las realidades alrededor del maltrato infantil y adolescente, cómo puedes encontrar el balance entre esa firmeza y esa amabilidad y lograr tener una comunicación efectiva con tus hijos y llegar al punto de que tengas una crianza libre de maltrato. Y esto te lo compartiré en mi nueva masterclass gratis, los 4 pilares para despedirte del maltrato en la crianza con tus hijos. Entonces, si deseas despedirte una vez y para siempre de esta realidad tan dolorosa, te invito a que te registres aquí abajo en el enlace que te comparto y nos encontramos ese día para lograr despedirnos de una vez y para siempre de los malos tratos en la crianza de tus hijos y poder brindarle una crianza libre de maltrato, llena de buenos tratos a tus hijos. Entonces, esto ayudará a poder blindarlo, protegerlo de esto y otras situaciones como la que hemos hablado el día de hoy. Ve al enlace que te comparto aquí abajo de este video y nos encontramos ese día para que tú y yo logremos despedirnos de ese maltrato de una vez y para siempre. Te veo ahí entonces y tú y yo entonces nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo grande. Chao.